les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. La Revolució Anglesa va ser una guerra civil que va tenir lloc a Anglaterra entre 1642 i 1651. Durant aquests enfrontaments es van veure a les cares les forces del Parlament, comandades per Oliver Cromwell, contra l'exèrcit realista amb Carles I al capdavant, qui seria finalment derrotat i decapitat l'any 1649. Avui coneixerem els orígens del conflicte i la primera part d'un conflicte que s'allarga gairebé durant tot el segle XVII, i que és clau per entendre la història de les Illes Britàniques. Benvinguts a la Revolució Anglesa. Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar d'uns esdeveniments com són els de la Revolució Anglesa, molt important pels anglesos, que podem passar una miqueta més desapercebuts per la resta dels seus companys de viatge europeus. Per parlar d'aquests temes tenim avui amb nosaltres a l'Alberto Reche, benvingut. Bones. I tenim avui a l'Adrià Hernando. Ell és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, per parlar-nos avui en especial d'aquest tema. Benvingut, Adrià. Hola, bones. Adrià, per què és important la Revolució Anglesa? Bé, bueno, si et sembla bé, et contesto en castellà, ¿vale? Cap problema. Bueno, la Revolución Inglesa es importante, a mi entender, por varias razones, ¿no? La primera es que es la primera vez que un pueblo se hace armas contra su rey, ¿vale? Lo ejecuta después de juzgarlo. Asimismo, la Revolución convierte a Gran Bretaña en el primer país en poner las bases del nacionalismo y del liberalismo, promoviendo una serie de libertades que impulsarán el desarrollo de muchos campos, como es el campo científico, tecnológico y sobre todo el económico. Básicamente, sin la Revolución Inglesa del siglo XVII no entenderemos luego cosas básicas como es la independencia de Estados Unidos o el propio Imperio Británico. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. God bless our noble King, God save great George our King, God save the King. God bless our noble King, God save great George our King, God save the King. Send him victorious, happy and glorious. Siempre lloro cuando suena esta canción. God Save the Queen, una cançó molt famosa, segurament l'heu pogut reconèixer. Comencem a les portes de Troia d'avui, com sempre ja ho sabeu, els nostres estimats oients ens agrada començar posant-nos una miqueta en context i el que ens toca avui és ficar-nos una miqueta en el que seria l'Anglaterra del segle XVII. Adrià, què ens pots explicar d'aquest moment històric? Qui regnava en aquest moment de la història d'Anglaterra? Pues mira, el siglo XVII lo empieza Elizabeth I Tudor, la famosa, la de la película, la que vence al arma invencible, y muere en 1603, ¿no? Entonces ascenderá al trono un nuevo rey
que vendrá de una tierra extranjera, que es Escocia. En aquel momento Escocia era independiente. Y este rey, James I Estuardo, también conocido como Jacobo I en España, será rey de Inglaterra, rey de Escocia e Irlanda, y suponemos también que príncipe de Gales, porque al final es un título que va un poco adscrito a la corona de Inglaterra, ¿vale? James es un rey muy enérgico, con un carácter apabullante, no deja indiferente a nadie. Es defensor de la teoría de que él es rey por la gracia de Dios, que es algo que está muy de moda en aquella época en Europa, ¿no? Un poco, en Francia, etcétera. Y esto pues le llevará a tener ciertos descargos con el Parlamento, y poco a poco su relación se irá tensando de una forma cada vez más aguda. Vale? En 1625 morirà James i subirà al trono Charles. Molt bé, i per anar centrant una mica més el tema del programa d'avui, en aquest conflicte que anirem veient entre la figura del rei, entre aquest nou rei i el Parlament, com anirà o com començarà a ser aquesta relació entre aquest jove Carles I i el Parlament? Bueno, mira, Charles tiene la misma teoría que su padre, ¿no? Yo soy rey por la gracia de Dios, aquí ha venido Dios, me ha dicho, vas a reinar sobre los ingleses y aquí nadie más tiene nada que decir, pero carece del carácter que tiene James. James era capaz de manejar muy bien el Parlamento y aunque a veces comete desmanes, como detenciones de algunos parlamentarios por opiniones que tienen, o, bueno, diferentes tipos de acciones que legalmente no eran lícitas de llevar a cabo hacia los parlamentarios, siempre lo hacía fuera del periodo parlamentario, entonces sí que podía hacerlo, ¿no? Los parlamentarios conocían bien su carácter y sabían que este tipo de acciones se debían más bien a arrebatos. Entonces, pese a que protestaban enérgicamente cuando se daban este tipo de abusos, no tenían un temor real sobre la intencionalidad que podía tener James de intentar imitar otras monarquías europeas, como por ejemplo la francesa, que estaba eliminando por completo las Cortes o el Parlamento propio de Francia, ¿no? Con el caso de Charles, como iremos viendo, pues la cosa serà un poco distinta. Molt bé, i com ens tirarem sobretot molta part d'aquest programa parlant sobre el Parlament, aviam si podem explicar una miqueta als nostres oients com funciona això d'un Parlament al segle XVII, com és el cas del Parlament anglès. Bueno, el Parlamento inglés, a ver, el funcionamiento del Parlamento inglés en general es un poco parecido al de cualquier otro parlamento que pudiera existir en aquella época, ¿vale? Pero la diferencia radica un poco en que ellos mantienen mucho lo que es la estructura parlamentaria clásica, ¿vale? Ellos se reunían en el Palacio de Westminster, que no es el mismo que hay ahora, por si alguien pretende ir a verlo. El actual se construyó en 1800 y pico, después de un incendio. Veremos que lo de los incendios en Londres es como habitual. Allí en Westminster se reunía el Parlamento y estaba compuesto por dos cámaras, ¿vale? La Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. A día de hoy siguen existiendo dos cámaras, si no me equivoco, en el Parlamento inglés, la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero es más tipo nuestro Senado y Congreso, ¿vale? Ambas cámaras formaban lo que sería, entre comillas, la nación política inglesa, ¿vale? Es decir, una reducida minoría de personas que en función de su riqueza, su posición, su educación, etcétera, gobernaba sobre la mayoría de la población, ¿vale? Estas cámaras las podemos definir como, bueno, cada una tenía sus atribuciones. La Cámara de los Comunes disponía de unos 467 diputados que se ampliaron a 507 en 1640. 78 de estos diputados, los más importantes, eran representantes de los 39 condados. Total, había 2 diputados por condado. 12 de los diputados correspondían a los condados galeses y el resto eran básicamente burgueses de las ciudades, seguramente la mayoría eran de Londres y luego de algunas otras ciudades importantes, yo que sé, Bristol, Cambridge, Oxford, ¿vale? Al inicio de cada sesión, el speaker, el portavoz, recordaba al rey sus obligaciones y le refería las consideraciones de los parlamentarios al mismo, ¿vale? Esto, me gustaría detallar una cosa. El rey no solía estar en el Parlamento, o sea, él lo recordaba al rey, pero no estaba allí, ¿vale? ¿Qué hace saber? Sí, estaban sus consejeros y tal. Un poco el Senado, un poco... Sí, un poco eso. Que sepa el rey que... Bueno, la Cámara Alta, que entonces era al revés que ahora, entonces era la Cámara más importante, ahora la Cámara Alta en Inglaterra, igual que en cualquier otro país, es la menos importante, la formaba la nobleza, los peers o pares en castellano, ¿no? A eso se sumaban 26 obispos de la Iglesia de Inglaterra, y tenía funciones legislativas y judiciales. Presentaba leyes a los comunes o enmendaba leyes que los comunes le hacían llegar, ¿vale? O sea, ambas cámaras de alguna manera podían presentar leyes.
Bueno, ja veiem que el rei brillava per la seva absència normalment al Parlament, però era un Parlament estable, no? Organitzat, ben format, amb un cos ben nutrit de parlamentaris. I com ens hem d'imaginar la relació entre aquest monarca, que no estava potser massa per la labor de fer vida política com toca, i aquest Parlament, com veiem, molt organitzat? Bueno, era tan estable como puede ser un parlamento en el siglo XVII, ¿no? El rey lo convoca cuando le da la gana, lo prorroga o lo disuelve según le apetece. Él, como monarca, dispone de un consejo privado formado por nobles de confianza, escogidos muchas veces entre los parlamentarios. ¿Vale? De ahí también esta idea, ¿no? Que escoge muchas veces a la gente de confianza entre los parlamentarios, por eso muchas veces los parlamentarios se autocensuran. El rey como tal no participa en las discusiones, como ya os he comentado, pero está bien informado de lo que se habla en el Parlamento gracias a sus consejeros, que sí que están allí. ¿Vale? Su consejo dispone de competencias sobre asuntos de Estado, como es política exterior, comercio. Es decir, de alguna manera el consejo real escogido por el rey sería un poder ejecutivo para nosotros. ¿Vale? El Parlamento discute otro tipo de cuestiones del reino, las que llaman Commonwealth Matters. ¿Vale? Teóricamente, el rey podía gobernar con su consejo privado, pero a la práctica era importante encontrar un equilibrio entre las prerrogativas reales, el derecho individual de los súbditos y las atribuciones del Parlamento. Por ello, se lleva a cabo un diálogo constante dentro y fuera del Parlamento, ¿vale? El rey puede proponer leyes, aunque el Parlamento propone muchas más. Sin embargo, no puede legislar sin el consentimiento del Parlamento, ni el Parlamento sin el consentimiento del rey, ¿vale? Es un poco la función que tiene el Parlamento y la obligación que tiene el rey de convocarlo. ¿Vale? Además de legislar, el Parlamento presenta o expone agravios, es decir, cualquier queja o injusticia cometida por la corona o a la que la corona no está haciendo un excesivo caso. Por ejemplo, cualquier tipo de abuso que se estuviera dando en un condado, etcétera. Todo eso lo hacía llegar el Parlamento directamente al monarca. ¿Vale? Tampoco se podían imponer nuevos impuestos sin acudir al Parlamento. Por lo tanto, cada vez que el rey necesitaba modificar o incrementar los impuestos o necesitaba una partida extraordinaria, especialmente pues para hacer la guerra o lo que fuera, tenía que acudir al Parlamento y el Parlamento normalmente aprovechaba ese momento para soltar sus monsergas, agravios y presionar al rey y un poco collarle un poquito y decirle, vale, yo te doy dinero, pero... Esto, escúchame. ¿sabes? La gente se me muere de hambre en Huntingtonshire. Aviam, aleshores, per aclarir-ho, rei i Parlament legislen conjuntament, però finalment el poder executiu només cau per part del rei? Teóricamente sí, pero es importante destacar que aunque el Parlamento carece de poder ejecutivo, conoce muy bien la situación en las provincias, dado que muchos ejecutores nombrados por el rey son también parte del Parlamento, por ejemplo, los jueces de paz. Entonces, esto es importante destacarlo porque en el momento en el que estallen los conflictos, una de las maneras de entender la capacidad que tiene el Parlamento de organizarse y de ejecutar sus órdenes es el hecho de que ya tiene experiencia como ejecutor. Aunque no tenga la atribución directamente, parte de sus miembros son ejecutores que ejecutan la ley en nombre del rey. ¿Vale? Asimismo, estos parlamentarios son conscientes de la suerte que una institución como la suya está corriendo en otros países de Europa. Por ello, defienden con fuerza su derecho a la libertad de palabra y a la inmunidad parlamentaria mientras el Parlamento está abierto. Eso es importante. Mientras el Parlamento está abierto, ellos tienen libertad de palabra y son inmunes. ¿Vale? Que ahí es donde también entrarán en conflicto con Charles I. La relación del rey y el Parlamento solía basarse en el consenso. Muchas veces los parlamentarios se autocensuraban, ¿no? Para evitar represalias posteriores o sobre todo para no perder una oportunidad, un ascenso real, pues eso, que te escojan para el consejo, que te toques el juez de paz o alguna cosita así. Hay que entender que a pesar del freno que suponía el Parlamento, elitista pero más representativo que la propia monarquía, el rey seguía siendo una figura completamente arbitraria. Tú eras rey por la gracia de Dios. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. In those King Charles's golden days, when loyalty had no harmings, a zealous high church man I was, and so I got preferment. To teach my flock I never missed, kings are my God appointed.
anointed, and those are damned that do resist and touch the Lord's anointed. And this is the law I will maintain until my dying day, sir, that whatsoever king shall reign, I'll be the vicar of Bray, sir. When royal James obtained the throne and popery came in fashion... Molt bé, continuem a les portes de Troia. Què estem escoltant, Adrià? The Vicar of Bray, el vicario de Bray, es un hit de la época. Hit de l'època. Sí. Això es nota, cada nota... Esto es de los 40 principales del siglo XVII inglés. Molt bé, doncs continuem, anem entrant en matèria per conèixer quina era la situació a Anglaterra en diversos aspectes. En primer lloc, ja ho hem avançat una miqueta, però és important intentar seguir aprofundint una miqueta en quina serà aquesta relació de Carles I i del Parlament. Bueno, como ya hemos dicho, Charles es distinto a su padre, ¿vale? Este carácter es el que le llevará a cometer ciertos errores fatales que acabarán con su propia vida. Esto no es un spoiler, ya hemos dicho varias veces que acaba decapitado, entonces... ¿vale? A nivel político, no empezará con muy bien pie con el Parlamento. Su relación fue bastante mala desde el principio. Él estaba casado con una católica, esto ya los ingleses les repateaba un poco. El Parlamento temía que esto se tradujera en beneficios hacia las minorías católicas, ellos los tenían un poco crucificados los católicos, nunca mejor dicho. De la misma forma, su favorito en la corte, George Villiers, no era del agrado del Parlamento y se convirtió en la diana de todas las críticas hasta su asesinato en 1628, ¿vale? Charles disuelve sus primeros parlamentos al no conseguir lo que quería e incluso detiene parlamentarios saltándose la impunidad de la que estos gozan durante el tiempo que formaban parte del Parlamento. Esto generarà conflictos i roces entre el Parlamento i ell. Bueno, hem vist aquest panorama polític, però normalment, quan acostuma a haver-hi problemes, hi ha un altre factor, que és el factor econòmic. Quina era la situació econòmica d'Anglaterra en aquests moments, a la primera meitat del segle XVII? Nefasta. A nivel económico, Inglaterra arrastraba grandes deudas desde finales del siglo XVI, ¿vale? Al contrario que los españoles que encuentran plata en América, a pesar de que se la pulen toda en guerras, ellos no encuentran mineras en sus colonias que los que puedan sufragar las grandes conquistas que están llevando a cabo, ¿no? Entonces, la economía inglesa está siendo incapaz de costear su crecimiento territorial y encima nos encontramos con un rey, James, que a pesar de encontrarse con una gran deuda y a pesar de vender títulos, tierras y demás, recauda impuestos, etcétera, se gasta tanto en lujos, regalos y otros quehaceres que no sabemos exactamente qué eran, que incrementa la deuda. Y lo único que juega en su favor es que al no haber entrado en guerra durante sus 20 años de reinado, al mantener la paz, le ahorra los enormes costos de las campañas militares, però aún así Ara anem aquí. Ja ho has dit diverses vegades, que Carles no serà com el seu pare, però tampoc no ho serà en l'aspecte bèl·lic. Què vol dir això? Bueno, él se presenta como un monarca mucho más beligerante, ¿no? A James le presionaba al Parlamento para hacer frente a España y no quería porque, bueno, suponía un coste. Charles sí quiere hacerlo, pero se ve limitado por la necesidad de subsidios para costear las expediciones. El rey no puede aprobar impuestos nuevos sin el consentimiento del Parlamento, como ya hemos dicho. Y aunque la monarquía tiene sus propias fuentes de ingresos, el Parlamento podía aprobar un presupuesto extraordinario, ¿no? Con esas fuentes de ingresos que tiene la monarquía no da, porque, como ya hemos visto, tiene una deuda enorme, y el Parlamento no quiere tampoco darle esos nuevos ingresos, ¿no? Hay que tener en cuenta que las primeras expediciones que lleva a cabo son un fracaso. El Parlamento otorgará algunos subsidios hasta que en 1629, tras convocar al Parlamento para pedir un subsidio, no se lo conceden. Entonces él pilla un rebote, disuelve el Parlamento y no lo vuelve a convocar en 11 años. ¿Para qué? Parlamento, el que tengo aquí colgado, bàsicament, no? Hem vist una mica la situació política, no? El context econòmic, el panorama bèl·lic. Ens faltaria saber una mica ara el marc ideològic d'aquest moment. Què podem dir d'aquest? Pues a nivel ideológico e intelectual, desde inicios del siglo XVII, Inglaterra, igual que el resto de Europa, se ve imbuida en una revolución científica e intelectual, ¿no? Se fundan nuevas instituciones como el colegio, bueno, el Gresham College. El inglés se convierte en la lengua de ciencia y de difusión y la imprenta, bueno, ayuda a que todo este proceso de desarrollo se amplíe, ¿no? Muchos hombres de negocio, miembros del Parlamento, etcétera, apostaban por estos avances y su aplicación práctica en la política y economía, creando un ambiente de libre pensamiento. De la misma forma que el protestantismo ayudaba a desvincularse de la rígida visión católica, pues ellos también un poco
a nivel de avance científico y económico, pues también generan, ¿no?, este salir de la rigidez. Yo creo que ambas cosas, en una época en la que la región es tan importante, tienen mucho que ver, no van mucho de la mano. Esto no significa que no existan impedimentos, ¿no? Hay impedimentos, hay reticencia por muchos religiosos radicales, pero el ambiente es mucho más libre a la hora de desarrollarse que en otros países, tal vez. Esta revolución intelectual permite la creación de una conciencia de grupo y una capacidad de influencia, lo que hoy llamaríamos un lobby de poder, ¿no?, por parte de hombres prácticos, es decir, hombres de negocios, expertos en finanzas, artesanos. Y bueno, y algunos filósofos que colaboran definitivamente al desarrollo de una nueva ciencia. Fijaos en esto, ¿no?, que hemos dicho, hombres prácticos, hombres de negocio, expertos en finanzas, etcétera. Eso es la base del liberalismo, ¿no?, como comentábamos al principio. Aplicadas a la política, las ideas surgidas de la revolución intelectual servirán para que, llegado un momento, los parlamentarios insistan en el imperio de la ley por encima de cualquier arbitrariedad inmutable de carácter divino. Es decir, tú seràs rei por la gràcia de Dios, però també per la gràcia del Parlamento. Quina era, a grans trets, la situació en l'ordre social de l'Anglaterra d'aleshores? Bueno, a ver, el conflicto entre pequeña y mediana nobleza y el rey parece no tener mucho que ver con la revolución en la que el gran triunfador es la burguesía. Sin embargo, la presión financiera a la que Charles somete al país afecta a todo el mundo, desde el pueblo llano hasta la nobleza, ¿no? Entonces sí que parte de ese conflicto se alimenta por esa presión financiera. Al inicio de la guerra civil, el pueblo, como pueblo, no escoge el bando de una forma, digamos, ideológica, ¿no? Tiene que escoger bando, pero lo hacen por razones familiares, por seguir al señor local, van tomando partido por un otro bando. Sí que surgen, como caso curioso, a nivel de conflictividad social, surgen movimientos populares paralelos, como pequeñas milicias que defienden las localidades de los abusos de uno u otro ejército, porque al final una guerra civil implica abusos por parte de los ejércitos de los dos bandos. ¿Vale? Y muchas veces como dato así un poco anecdótico, estas organizaciones a veces están dirigidas o orquestadas por la misma nobleza local. Molt bé, i si encara faltés alguna cosa, no?, o si encara faltés un ingredient per fotre en aquest còctel explosiu, no hem d'oblidar el factor religiós. L'Anglaterra d'època moderna té un pes fonamental, no? Quin paper tindrà aquest element religiós? Bueno, las Islas Británicas a nivel religioso en el siglo XVII son per això pregunto. Un polvorín. En 1600 están todavía en el ojo del huracán, ¿vale?, los conflictos religiosos, sin un control efectivo sobre las distintas confesiones al interno de cada uno de los tres reinos. ¿Vale? Es una época totalmente alejada de cualquier tipo de tolerancia confesional. O sea, nadie se plantea que puedan coexistir tres religiones en un mismo espacio. O sea, o todos somos cristianos católicos o todos somos cristianos protestantes. En 1633 se nombra a William Laud como arzobispo de Canterbury, ¿vale?, primado de la Iglesia de Inglaterra. Y él inicia una profunda reforma de la Iglesia oficial en términos de disciplina interna y reinstaura el papel central del clero, utilizando los obispos, las diócesis como instrumentos. Y además utiliza su poder e influencia para iniciar una persecución contra los disidentes, encarcelándolos o expulsándolos. ¿Vale? Esto es un poco para que veamos contexto. Con esto él pretende contrarrestar la perseverancia de los misioneros católicos que todavía siguen por ahí, bueno, hablando mal, porculeando un poco, ¿no? Y la influencia sobre todo de la facción puritana que existe dentro de la Iglesia anglicana. Los puritanos, que son protestantes también, mantienen una liturgia calvinista, pero son una especie de movimiento social laico que, entre otros, denuncian la presencia de elementos papistas en el libro litúrgico, ¿no?, el conocido como libro de oración común que utiliza la Iglesia anglicana. ¿Vale? En 1637 Laud intenta introducir este libro en Escocia y lía un percal. El obispo de Edimburgo se ve obligado a llevar escolta para acabar una misa. O sea, esto es espectacular. O sea, son cosas que en el siglo XXI cuestan de entender. Y le lanzaban murallas humanas con Fairy, ¿no? Pues si hubiera existido Fairy seguramente la habrían utilizado. Pero bueno, se inicia una revuelta en Escocia, porque en aquella época, pues cuando tú estabas descontento, cogías la espada que tenías debajo de la cama y la liabas parada por la calle. ¿Vale? El Kirk escocés en asamblea, ¿no?, niega la autoridad del rey de Inglaterra sobre la Iglesia y se levantan armas. Bajo el mando de un militar veterano, ¿no? Un tal Alexander Leslie. Toman Edimburgo y propagan su revuelta, ¿sabes? Como quien propaga la gripe. Se expande por ahí, todos corriendo.
Charles pues reacciona de la única manera que un rey sabe reaccionar en estos casos y que lamentablemente hoy en día sigue siendo la forma mayoritariamente escogida para resolver estas situaciones, pese a que no es la mejor. Manu Militari empieza pues a desesperar y dice: voy a repartir guantazos. Molt bé, i efectivament, amb tot aquest caldo de cultiu que us estem explicant i amb la gestió de Carles, ens trobem a les portes d'un conflicte civil de certa magnitud amb els escocesos. Bueno, no es exactamente un conflicto civil en el sentido de que aunque Charles es también rey de Escocia, Escocia todavía no está integrada dentro de lo que sería el Reino Unido, ¿vale? Pero sí que es un conflicto que derivará luego en conflictos civiles, ¿vale? La mala gestión de Charles le lleva a pretender aplastar mano militar a los escoceses y envía un pequeño ejército bajo el mando de Thomas Howard, ¿vale? Este tal Thomas Howard estaba bastante vinculado a los intereses católicos europeos, incluida España. O sea que tampoco es un tipo al que los parlamentarios vayan a apreciar especialmente, ¿vale? Envía un ejército, no solo no logra frenar la protesta, sino que los escoceses reclutan un ejército todavía más grande y aplastan las fuerzas inglesas. Me encanta la expresión aplastan, o sea, no debieron dejar a nadie entero allí. E invaden el norte de Inglaterra, que parece que es algo que hacían tradicionalmente cada vez que se enfadaban con los ingleses, entrar, ocupar el norte. ¿Vale? Esto se conoce como la Guerra de los Obispos, a pesar de que creo que no hay ningún obispo que luche, pero bueno, sí, se inicia por conflictos obispales. ¿Vale? Durará desde 1639 a 1640. Entonces, podéis imaginaros que Charles pues, se empieza a poner un poco nervioso, ¿no? Las cosas no están saliendo como a un rey que es rey por la gracia de Dios le hubiera gustado que salieran. Entonces busca financiación por todas partes, menos en el Parlamento, hasta que al final, desesperado porque nadie le da dinero, se ve forzado a convocar un Parlamento 11 años después. Sí, no, aquest potser seria un gran error, no? Ho acabes de dir, fa 11 anys que no es convoca el Parlament, que no es convoca els parlamentaris, i com s'obre la sessió després d'11 anys? Pues el Parlamento durante 11 años ha estado tomando nota de cosas que no se han hablado. Esto es evidente. Que no estiguin convocats no vol dir que no hagin anat a treballar. Claro, los ingleses todos sabemos que son una gente como muy metódica, ¿no? Ellos, pues, este año tocaba hablar de esto. Bueno, pues para el año que viene. Y no se habló. Pues para el año que viene también. Y se van sumando cosas. Entonces, él en 1640 convoca al Parlamento para que le financien la guerra contra los rebeldes escoceses. Los lores, en la Cámara de los Lores, pues parecía dispuesta, supongo que porque el rollo este de que son alta nobleza siempre le ha gustado aplastar revueltas. Es una revuelta, se paga y se aplasta, ¿no? Pero los comunes... y els comuns. Los comunes. Esto sí que es siglo XXI, ¿eh? Ay, los comunes. Se niegan a abordar cualquier subsidio sin antes hablar de temas que no se han tratado durante estos 11 maravillosos años que no nos has convocado, señor monarca. Tras 22 días discutiendo, el rey lo disuelve, por esto le llaman el Parlamento Corto, que no es un nombre muy original, pero es bastante descriptivo. Esto pues causa frustración a los parlamentarios, ¿no? O sea, tú imagínate, llevas 11 años esperando a que te convoquen para hablar de algo, te convocan y a los 22 días todavía no has acabado de hablar del tema porque todavía vas por el año 3 y te mandan a casa. Pues te frustras, ¿no? Entonces, le advirtieron ya al rey, la situación, Charles, es un poco tensa. Vuelve a convocar el Parlamento, por favor. Preocupado por el avance escocés, ¿vale? Porque los escoceses pues no se quedan quietos. Ellos pues yo sigo invadiendo nortes de Inglaterra. Lo vuelve a convocar el 13 de noviembre de ese mismo año, 1640. A la espera de poder reunir un ejército consistente, el rey se ve forzado a firmar un humillante acuerdo con los escoceses, ¿no? Total, que al final paga por la manutención de las plazas ocupadas. Es decir, yo te ocupo la plaza y tú me pagas por mantenerme en tu plaza ocupada, ¿vale? És pitjor que el Barça fitxant, ¿eh? Sí. Durante el Parlamento largo, que es el siguiente, este Parlamento que convoca, ¿no? Charles insiste en abordar el tema de la ocupación escocesa. Pero el Parlamento, algunos de cuyos miembros tienen contactos con los escoceses, pues lo típico, ¿no? Un primo o algo, no sé, tienen contactos con ellos. Vuelve a priorizar otros problemas como los impuestos, los males de la justicia, los abusos eclesiásticos, como quitándole hierro al asunto de la rebelión. Molt bé, aviam, recapitulem. El rei vol que el Parlament li concedeixi finançament per abordar el conflicte contra els escocesos i el Parlament vol parlar de moltes coses més abans que donar-li els diners per fer la guerra. Pot començar, Adrià, a complicar-se una miqueta més la cosa?
Es Inglaterra, por supuesto que sí. Andaban. El problema viene, o sea, ahora lo gordo. En Irlanda, el Lord Deputy Thomas Wentworth, no sé si lo pronuncia bien, pero yo hago como que sí, conde de Strafford, reúne un ejército de mayoría católica e indica al rey que su majestad, aquí abrimos comillas, ¿vale? Su majestad siempre puede contar con un ejército en Irlanda que podría utilizar en este reino, abro corchetes, Inglaterra, cierro corchetes y cierro comillas, ¿vale? Fin de la cita. Exacto. Esto el Parlamento lo interpreta como una clara amenaza a su institución. O sea, vienen aquí los irlandeses a reventarnos el Parlamento. Y entonces se vuelve la situación bastante precaria para Charles, ¿no? Si ya era tensa, yo creo que aquí ya empezó a perder pelo. No sé si era calvo al final de su vida, pero pelo perdió seguro. Entonces, antes hemos hablado de William Blount, escocés, ¿vale? Ahora hablamos de Thomas Wentworth, irlandés. Los dos fueron considerados culpables por parte del Parlamento de todos los problemas que había en el mundo mundial. Porque esto, no sé si antes lo hemos comentado, pero el Parlamento nunca acusa al rey de los problemas. El rey es intocable, el rey es rey por la gracia de Dios. Pero sus consejeros, esos sí son culpables de todos los problemas que están habiendo en la gestión monárquica, ¿vale? Charles está tan desesperado por conseguir el favor del Parlamento que, oye, los sacrifica a los dos, ¿eh? A los dos hombres de mayor confianza. A uno lo encierra en la torre y al otro lo condena a muerte. Vinga. I, evidentment, això té una efectivitat brutal per acabar amb aquestes disputes amb el Parlament. Bueno, claro, el Parlamento dice, vale, bien, vamos bien. Ahora, después de cargarte estos dos, necesito, para confiar en ti, para darte dinero, que apruebes esta batería de leyes. Les propone una batería de leyes al rey, que básicamente lo que hacen es reforzar la autoridad de la propia institución. Entre otras cosas, imposibilitan que el rey pueda disolver el Parlamento sin el consentimiento del Parlamento. O sea, ellos pues aprenden, ¿no? Si el rey me disuelve cuando quiere, pues algo que tengo que hacer es decir al rey que apruebe una ley que le impide disolverme cuando quiere y que me tenga que escuchar. Bueno, para asegurarse el tiro, empiezan a apuntar acusaciones contra la propia reina Enriqueta María, la mujer de Charles, que era católica y francesa, además. Pero tenía un nombre precioso. Enriqueta María. Enriqueta María. Bueno, el Parlamento llega a un acuerdo con los escoceses y más o menos parece que la situación se apacigua. Charles llega a ser recibido entre vítores en Edimburgo cuando va allí a hacer las paces. O sea, imagínate, hace 10 días estabas en el cabreado y ahora vítores. What bolter can prognosticate or speak of a kingdom's present state? I think myself to be as wise as he that looks most in the skies. My skill goes beyond the depths of the pond or river in the greatest rain, by which I can tell that all things will be well when the king comes home in peace again. There's no astrologer than, say I, can search more deep in this than I, to give you a reason from the stars what causeth peace or civil wars. The man in the... Molt bé, continuem a les portes de Troia. Apagat un foc a Escòcia. No trigarà molt a encendre's un altre foc, però a Irlanda. Sí, esto es un poco intermitente, ¿eh? Cuando no son los escoceses, son los irlandeses. Total que, bueno, es un poco complejo todo. A ver, la situación general, incluyendo la relación rey-parlamento, parece que se vuelve a encarrilar, ¿no? El 22 de octubre de 1641, en Irlanda, los católicos de origen gaélico y los de origen anglo-irlandés se alzan en armas en el Ulster. Estos de origen gaélico son los irlandeses descendientes de irlandeses antiguos, ¿vale? Y los de origen anglo-irlandés son los irlandeses descendientes de ingleses que colonizaron la isla durante la Edad Media. Lo aclaro para que lo entendamos. Ambos tipos de irlandés son católicos y están un poco en oposición a los ingleses protestantes, que son los nuevos colonos que llegan en la Edad Moderna, ¿vale? Bueno, la situación política hizo que los propios nobles de la zona se unieran a la revuelta. La situación se descontrola y se inician matanzas contra los protestantes. Esto, bueno, ya sabemos, el siglo XVII se hacía mucho. Los protestantes, pues lógicamente, están en inferioridad y huyen a Inglaterra como exiliados, porque se sienten inseguros en Irlanda, porque los matan, ¿no?
allí en Inglaterra, ¿no? Dijeron que los rebeldes decían que actuaban en nombre del rey, ¿no? Pues, si ya el rey tenía una situación un poco complicada, que vengan un montón de protestantes diciendo nos estaban matando en nombre del rey, pues hace ahí que... protestando todo el rato. Exacto, siempre protestan los protestantes. Pero esto es, como ya hemos dicho, es algo común en aquella época. Hace un momento hemos comentado que nunca se acusaba directamente al rey de los problemas, sino a sus consejeros, de la misma manera que todo lo hacía todo el mundo en nombre del rey, ¿vale? O sea, de alguna manera en aquella época se interpreta como que el rey no tiene una voluntad real. O sea, el rey está manipulado por otros y tú tienes que matar a los otros en nombre del rey. ¿Vale? Eso no pasa ahora. No. Bueno, esto también pasa un poco porque en aquella época no existe el concepto de nación que tenemos ahora, ¿no? Que entonces ahora se hace por la patria, bla, 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 no sé qué, bueno, en fin. En 1642 los rebeldes se unen en una confederación católica, defienden haber tomado las armas para defender los antiguos derechos y la figura del rey. Al no reconocer la autoridad del Parlamento de Inglaterra, recordemos que Irlanda sí que está unida a Inglaterra, se convierten automáticamente en enemigos de los parlamentarios y en una potencial tabla de salvación para el monarca que está en esa situación así tensa, ¿no? En 1642 ya controlaban prácticamente la totalidad de Irlanda y, bueno, el rey condenó la rebelión, pero corrieron rumores sobre su implicación, pues bueno, en parte gracias a la ayuda de estos protestantes que venían huyendo de allí. Molt bé, i ara arribem a un altre punt clau de tot aquest procés, que és la gran amonestació. Què és? Pues mira, con todo este rollo que hay, todo este follón que se ha liado, en noviembre de 1641 se aprueba por 11 votos de diferencia, 159 contra 148, la famosa Gran Remonstrance, la gran amonestación. Detallaba todos los agravios que Carlos I habían cometido durante su reinado y se convirtió en un escrito de acusación en toda regla, ¿vale? El rey reacciona pues como reacciona cualquier persona que cree que tiene el poder absoluto, se presenta en el Parlamento e intenta detener a 5 parlamentarios de los comunes que habían liderado la redacción y uno de los lores. ¿Vale? Se supone que estos 6 eran los líderes de la redacción del documento. Estos se escapan, se van, nos vienen a detener. Y el Parlamento pues reacciona ante este intento de subversión de la autoridad ante una violación de la inmunidad de sus miembros. I quines van ser les mesures que pren el Parlament per defensar-se d'aquest atac del rei? Pues las mismas que los escoceses tomaron antes, violencia. Todo empieza con protestas en las calles de Londres, ¿vale? Y el Parlamento, ¿qué hace? Pues si hay protestas, pues empieza a organizar milicias para defender Londres de la posible entrada de las tropas del rey. ¿Vale? Toman el control de Londres y de la Torre y parte de los condados que rodean a Londres, ¿no? Middlesex, Essex, Kent, Sussex, Surrey. A mí me gusta llamar estos condados los condados sexuales, ¿no? Middlesex, Essex, Sussex. Vale, sus argumentos para ir a la guerra eran la defensa de las antiguas constituciones, la libertad, los derechos de los vasallos contra el poder arbitrario, junto a la defensa de la Iglesia protestante frente a los papistas, porque no les gustaba llamarles católicos, sino papistas, más rollo despectivo, ¿vale? Luchaban contra los malos consejeros del rey, por el rey y por el Parlamento. Lo mismo que alegaban los propios partidarios del rei, que decían luchar contra los malos consejeros del rei, por el rei i por el Parlament. I en tot aquest embolao, el rei fa alguna cosa, els partidaris del rei fan alguna cosa, perquè estem veient, no, que els partidaris del Parlament estan prenent posicions, s'estan armant, però el rei decideix alguna cosa, fa alguna cosa. Sí, coge las maletas y se va a Oxford, sitúa su corte en Oxford, transforma a Oxford en su cuartel general, lo fortifica, lo prepara. La mayor parte de la gentry de los condados del norte, como Yorkshire, Lancaster, Chester, Lincolnshire... Que són els condats amb número de gos. Sí, Yorkshire... Quins dos s'han juntat? Es que yo invito a cualquiera que coja un mapa de Inglaterra y empiece a leer los nombres de los condados, que algunos son muy divertidos. Bueno, algunos tienen nombre de tabaco. Un Yorkshire de Sussex, Middlesex, con un Lancaster. Es una mena... Los mezclas y te sale un perro así. Es el circo del sol este. Bueno, que me pierdo, no me pierdas. Bueno, estos condados que decíamos se decantan a favor del rey. Entonces ahora los tres reinos están en guerra civil. ¿Vale? Desde 1643 el rey intenta llegar a un acuerdo con los rebeldes católicos irlandeses, dado que los necesita para vencer al Parlamento. O sea, hay un tema que a mí me raya mucho la cabeza de los Estuardo, ¿vale? Parece que no entienden que los ingleses odian a los católicos.
pero ellos constantemente intentan buscar el apoyo de católicos y es como, estás como alejándote más tus posiciones de tu enemigo, o sea, en lugar de intentar acercarte, no, yo me alejo más, ¿vale? Si no ha funcionado hasta ahora, ¿Por qué no va lo a va a fallar hacer? ahora? Vamos a intentarlo. Sí, yo vuelvo a apostar. Para ello se vale del comandante militar que tiene Irlanda, ¿no? Para acercarse a los católicos, tira de James Balder, que es conde de Ormond, y este logra una tregua de un año. En 1644, James Balder será recomendado con un nombramiento como Lord Lieutenant de Irlanda. Esto, pues, cabrea bastante a los parlamentarios, ¿no? Porque, bueno, los católicos están cogiendo fuerza y ellos, pues, todavía tienen como más razones para odiar a la monarquia. Molt bé, i en aquests primers compassos d'aquest conflicte que s'està dibuixant, qui s'emporta el gat a l'aigua? Perdona, estaba bebiendo agua. Durante el inicio del conflicto, el rey se ve favorecido por el conflicto civil. Lanza varias ofensivas a ese Oxford que le permiten recuperar el control de algunas ciudades y fortalezas. Esto fuerza a los parlamentarios a buscar un acuerdo con los escoceses, ¿no? Si el rey se alía con los irlandeses, ¿qué hago yo? Pues me alío con los escoceses. En 1643 los parlamentarios y los Covenanters escoceses, que son, digamos, los líderes de esta revuelta escocesa, sellan una alianza basada en 3 pilares: defensa de la religión protestante y profundización en las reformas. Salvaguardar la persona del rey y buscar la paz en los 3 reinos. ¿Vale? Básicamente, el Parlamento paga al ejército escocés a cambio de su ayuda. Fijaos los escoceses que listos. El primer acuerdo que hacen con el rey es que me pagues por mantener tus plazas militares. El segundo acuerdo que firman con el Parlamento es que me pagues por hacer tu guerra. ¿Vale? O sea, No es rascar la butxaca, diguéssim, els escocesos. Ya tienen fama, por eso. El Comité de los 2 Reinos centraliza el esfuerzo militar entre el Parlamento y los escoceses. Charles I responde convocando oficialmente al Parlamento en Oxford y declarando reos a todos aquellos parlamentarios que no acudan. Asimismo nombra a James Graham, escocés, virrey de Escocia. Los escoceses en respuesta, ¿qué hacen? A ver si me lo adivináis. Invaden el norte de Inglaterra, evidentemente. I arribats a aquest punt, com continua aquest conflicte? Ja hem vist aquests moviments inicials, però com evoluciona? Pues mira, la tregua que firman entre irlandeses y Charles I permite que Randall MacDonald, junto a un ejército de Ulster... ¿El de las hamburguesas? No, ese es MacDonald. Este es MacDonald, con E. Es la marca blanca. Coge un ejército de Ulster e interviene en Escocia, ¿vale? Charles I pretende utilizar escoceses como una especie de caballo de Troya. Esto pues genera una pequeña guerra civil entre los clanes escoceses. No todos ven bien el pacto que se ha hecho con el Parlamento. Tras unas primeras victorias que hicieron sonar la alarma en Edimburgo, pues los escoceses consiguen destruir el ejército de MacDonald y con él el sueño húmedo de Charles I de dominar Escocia para aplastar a los parlamentarios. Val, però el Parlament tampoc no era un ens, diguéssim, unitari. També tenia les seves pròpies divisions. Què els hi passa? Pues mira, ellos conforme va avanzando el conflicto se van dividiendo entre puritanos moderados, presbiterianos, sectarios radicales. Lo único que les une es el común odio a los papistas y a la Iglesia Católica. Aparecen numerosas corrientes, 2 de las más famosas serán los Levelers y los Independents. Estos van ganando más y más miembros, especialmente dentro del poderoso ejército parlamentario inglés, el New Model Army, que os explicaré un poquito más adelante. A su vez, estas corrientes entraban en conflicto con el presbiterianismo, ¿no? que es como la corriente que más impera en Escocia. Puesto que ellos, las corrientes de los Levelers, los Independents, abogan por la libertad de conciencia religiosa, el derecho a escoger la propia forma de culto, etc. Los Levelers, además, reclaman libertad de conciencia al loro, que estamos hablando del siglo XVII, están reclamando cosas que nadie se ha planteado. Libertad de conciencia, tolerancia religiosa y sufragio universal. Masculino. Masculino, claro. En el siglo XVII no podemos tampoco... para aclarirlo. Pero que ya es molt. Tela. En 1645 la población civil y los ejércitos contendientes están exhaustos ya, ¿no? Y se intenta alcanzar una paz en una conferencia convocada para ello en Uxbridge, cerca de Londres. Concretamente en un pub, por si alguien quiere ir allí, no sé si estará abierto el pub todavía, que se llama Crown and Treaty. Pero no se llega a nada y entonces el Parlamento, en ese momento en el que no se llega a ninguna paz en 1645, se ve forzado a crear el famoso New Model Army. ¿Y qué es? Pues el New Model Army es, digamos, un ejército centralizado, ¿vale? Sir Thomas Fairfax es nombrado comandante en jefe de este nuevo modelo de ejército y Oliver Cromwell está puesto al frente de la caballería.
Y este New Model Army supone básicamente una centralización del ejército que espera dar respuesta a las derrotas que los ejércitos provinciales del bando parlamentario están sufriendo, ¿no? Está constituido básicamente por ingleses nacidos libres, lo que le da cierto aire identitario, ¿no? Y además supone una gran fuerza a nivel moral, por el sentimiento un poco de afinidad que tienen entre ellos. Pero a la misma vez implica una politización entre sus filas conforme va avanzando la guerra. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia. Quería hacer un apunte. Esta canción en realidad es del siglo XVIII, es la conocida como The British Grenadiers. Si alguien ha visto la película El Patriota, es la que tocan los casacas rojas cuando avanzan. Y esta canción pues la volveremos a poner si vuelvo aquí a explicarte, yo qué sé, la guerra de independencia de Estados Unidos o algo así. Perquè t'agrada ja està guai, no? Perfecte. Molt bé. Entrem en la recta final de les portes de Troia d'avui. En aquesta primera part que dediquem a la Revolució Anglesa ens quedem que hi ha un fracàs després de les negociacions de pau i de la decisió que es dona en crear aquest nou exèrcit model, el New Model Army. Què més passa després de tot això, Adrià? Pues tras el fracaso de las negociaciones de paz de Uxbridge, Cromwell, con el nuevo ejército que ha formado el Parlamento, invade el condado de Oxford, ¿no? Desde el este, y junto con otras dos columnas, las comandadas por Richard Brown desde Abingdon y Fairfax desde Reading, ponen en sitio Oxford, perdón. ¿Vale? Charles I trata de romper este cerco contraatacando desde Leicestershire, ¿vale? Y obliga a Fairfax y Cromwell a ir en busca del ejército realista. El 14 de junio de 1645 obtienen una decisiva victoria en Naseby. Me gusta cuando dicen victoria decisiva porque es como muy sutil, ¿no? Pero esto significa que han masacrado a los otros de forma bastante radical, ¿vale? Tras esto caen más de 30 ciudades, Bristol, etcétera. Charles I trata de escapar de la ciudad disfrazado, es como una tradición monárquica. Sí. Cuando hay una revuelta, tratar de huir disfrazado. Le pasó también al rey de Francia, Luis XVI. Sí, también lo cogieron. Bueno, él trata de huir disfrazado y es descubierto por los escoceses y capturado en Newark, Nottinghamshire. Nottingham, ¿no? ¿Os acordáis del sheriff de Nottingham en Robin Hood? Pues eso, ese condado. En marzo de 1646, las últimas fuerzas realistas caen derrotadas en la batalla de Stow-on-the-Wold y Oxford caerá en junio de ese mismo año. Es decir, para que os hagáis una idea, en 1645 crean el New Model Army, ¿vale? Llevan como ya unos años de guerra y en 1646 el New Model Army ya ha derrotado completamente a las fuerzas realistas. Carai. Doncs sí que era nou. Sí. I ara tenim el rei d'Anglaterra capturat, aquest Charles I, però no ens oblidem que hi havia més peces en joc. Per exemple, Irlanda. Què passarà amb Irlanda ara que el Carles I ha estat capturat? Pues se ve en una situación bastante complicada, ¿no? El nuncio papal que había sido enviado a la isla, un tal Giovanni Battista Rinuccini, con el apoyo de las fuerzas de Owen Roe O'Neill, que es pues un noble local. Ens està quedant un programa de logopeda? Sí. D'aquí sortim perfectament pronunciant els noms. Tomó el control del Consejo Supremo de la Confederación de Kilkenny. Recordemos, católicos todos, ¿vale? Ante la posibilidad de que pudieran tomar Dublín en 1647, el virrey Ormond rinde la ciudad al Parlamento. Desde ahí los ejércitos parlamentarios comienzan a internarse en el resto del territorio católico de Irlanda,
destruyendo un ejército que estaba situado en Preston, lo destruyen en la batalla de Trim, y otro que venía de Munster lo destruyen en el sur de la isla. ¿Vale? En 1649, Cromwell... Agafa aire. Me he quedado atascado. Cromwell... Aquest. Si no sabías de quién hablaba. Pensava que era el cosí. Cromwell recibirá el mandato del Parlamento de reconquistar y pacificar la isla d'Irlanda. Aquests eufemismes, ja ens els coneixem. Bé, ho hem deixat disfressat. Carles I. ¿Qué pasa amb Carles I? Bueno, pues los escoceses, como hemos dicho, lo capturan, ¿no? en Naseby y lo entregan al Parlamento a cambio de 400.000 libras. Esos escoceses, bueno, no sé si salieron victoriosos o salieron ganando de todo este conflicto, pero con más dinero del que empezaron, seguro. De ahí pasa a estar recluido en Holdenby House, en Northamptonshire. Y bueno, Charles I alberga las esperanzas en las divisiones religiosas que sufre el bando parlamentario, ¿no? De alguna manera él cree que estas divisiones le permitirán ganar tiempo y tal vez darle la vuelta a la tortilla, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Recordemos que los escoceses quieren extender el presbiterismo en Irlanda e Inglaterra, especialmente a través del New Model Army, ¿vale? Sin embargo, la facción más antipresbiteriana dentro del New Model Army está tomando cada vez más fuerza. Por ello, fuerzan que el Parlamento proclame la disolución del ejército. Entonces, cuando el Parlamento proclama la disolución del ejército, pues la tropa obviamente reacciona amotinándose, ¿no? En el año 1647, y un grupo de soldados se apodera del rey y forman un consejo general del ejército, del que Cromwell, Fairfax y Henry Ayrton formarán parte. Empezarán a negociar con los principales agitadores y marcharán sobre Londres. I ara, en gairebé últim minut del programa, passa un gir inesperat, que és que el rei que estava presoner s'escapa. Sí, en noviembre de 1647 el rey escapa de Holdenby House y llega a la isla de Wight. Inicia negociaciones con el ejército, con el parlamento y con los escoceses, ¿sabes? Como si tuviera algún tipo de fuerza para negociar. No llega a ningún acuerdo con Cromwell, que representa al ejército, y rechaza las Four Bills, 4 condiciones que el parlamento le ofrece para hacer la paz. Estas básicamente son colocar al ejército bajo jurisdicción del parlamento, que el parlamento se pueda trasladar a cualquier lugar del reino sin el consentimiento previo del monarca, que queden sin ningún valor todas las acusaciones contra los miembros del parlamento, que todas las mercedes, gracias y honores hechas por Charles I desde su salida de Londres queden revocadas. Sin embargo, sí que llegará a un acuerdo con los escoceses, quienes le prometen devolverle el poder con sus tropas si él acepta reducir a los independientes que tienen fuerza en el New Model Army, y además extender la iglesia presbiteriana en Inglaterra bajo el modelo de la Kirk escocesa. En 1648 el Parlamento reinicia las negociaciones con el rey y firman un tratado, el de Newport. El objetivo común del rei, el Parlamento i los escoceses ahora és destruir el New Model Army. Molt bé, doncs no tenim temps per més en aquesta primera part que dediquem a la Revolució Anglesa. Deixem aquí, posem aquí el pause en aquesta voluntat de destruir aquest exèrcit victoriós que ens està explicant l'Adrià, que en poc temps, en pocs anys, aconsegueix grans victòries. Deixem aquí, deixem el pause. Moltíssimes gràcies, Adrià. Tothom, els nostres oients, estan ensumant que poder tornaràs a un nou Portes de Troia, a seguir continuant. Ara t'imagines que no? Aquesta història estaria molt graciosa. Os voy a dejar con las ganas. Però estaria dintre del guió del que hem vist avui, de girs inesperats. Moltes gràcies, Adrià. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem aviat, espero. Moltes gràcies, Alberto Reche. Fins aviat. El Salva Soler, al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres, com sempre, us esperem a un pròxim programa de les Portes de Troia. Presentador Sergio Rodríguez, historiadors, Alberto Reche i Oliver Vergés. tècnic de so Salva Soler.